Ahora estamos con Camilo Tiscornia, economista, máster en economía por la Universidad de Itela, director de la consultora CIT Asesores Económicos, o sea, el acrónimo de su nombre y su apellido. Está especializado en análisis macroeconómicos, dicta clases de macroeconomía a niveles de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina, y en una entrevista reciente Tiscornia pronosticó un poco más de tensión en la economía hacia el tercer trimestre. Por eso lo vamos a recibir con una banda punk argentina que se llama Mal Momento y tiene como título Alta Tensión. Jorge Fontevecchia lo saluda. Como lleva el nombre esta banda, ¿el gobierno está pasando un mal momento o se le avecina un buen momento? ¿Cuál es su balance de esta especie de situación eléctrica de que el dólar aumenta 15% un día y lo vuelve a bajar al día siguiente? Bueno, yo creo que esto forma parte de lo que puede ocurrir en un sistema en donde hay más flotación, como el que estamos desde el día lunes, ¿no? Y que es lo que tiene la gran mayoría de los países hoy en día en el mundo, la posibilidad de que el tipo de cambio se mueva, a veces hacia arriba cuando las situaciones internacionales se complican y a veces hacia abajo cuando pasa lo contrario. Esto es lo que adopta la mayor cantidad de países porque le permite justamente ajustar cuando las condiciones internacionales cambian, y este que estamos atravesando es un momento bastante particular del mundo, con lo cual tener esa herramienta sería muy útil. En la Argentina el gran problema que hay es que, y por nuestra historia de alta inflación, suele haber una conexión muy fuerte entre el tipo de cambio y los precios internos. Por eso es que esta situación es un desafío, digamos, ¿no? Cómo compatibilizar eventualmente esa posibilidad de que el tipo de cambio ajuste con otros instrumentos de política económica para tratar de contener la inflación. Ahora, Camilo, a ver, si yo lo interpreto bien, sin ninguna duda, si nosotros lográsemos como país que pase como el resto de partes del mundo, de que el dólar puede subir o puede bajar y se va adecuando, y no siempre sube, sino a veces baja. Exactamente. Estaríamos llegando a lo que Melconian llama Harvard, pasar de salita de primer grado a Harvard. Ahora, eso implica dos cosas. Primero, no que un día suba 15 y el otro baje 15, sino que a lo largo de los meses se produzca eso en función de coyunturas internacionales o nacionales. Y dos, que después no se traslade a precio. Acá el punto es, los que salieron a remarcar los precios en los mayoristas de los supermercados, porque el dólar se fue a 1.250, luego para que lo bajen a un dólar de 1.100, genera un problema. Quiero decir, me parece que estamos lejos de estar en esa situación de fluctuación del dólar positiva y sana, ¿no? Estamos a lo mejor aprendiendo, si se quiere, eso. Bueno, justamente, no es algo habitual en la Argentina. En la Argentina justamente, yo lo planteo, un poco lo estaba planteando recién, es como que hay una tensión en el uso del tipo de cambio, claro, muy patente en la Argentina. La Argentina querríamos tener, si fuera posible, el tipo de cambio fijo, porque eso disciplina el precio y mantiene la inflación baja. Ese es el gran éxito de la convertibilidad, pero también fue su gran fracaso, porque cuando las condiciones internacionales cambiaron, sobre todo en la segunda mitad de los 90, la economía se quedó sin una herramienta para ajustar. Bueno, teníamos ahí Entonces, evidentemente, habitualmente queremos tener el cambio fijo o controlado, como venía pasando hasta la semana pasada, que el Banco Central le da una pauta de movimiento del 1% mensual. O sea, que estamos en una situación que es poco común. En la época de Macri hubo un intento, y en aquel momento el tipo de cambio arrancó subiendo, primero para eliminar la brecha cuando se liberó el cepo al inicio del gobierno, y después el tipo de cambio incluso bajó, y después empezó a subir y terminó lamentablemente en una situación muy descontrolada por también, de vuelta, un escenario internacional complicado, una sequía y el déficit fiscal. Yo creo que una diferencia fundamental que hay hoy en día respecto de ese momento es que no hay déficit fiscal, y que a diferencia de aquel momento que había déficit comercial bastante marcado ya en el arranque del programa, en los primeros años, hoy hay superávit comercial y la perspectiva de que se puedan conseguir dólares. Entonces, creo que hay algunas fortalezas para encarar esto, pero coinciden, que es un desafío, totalmente. Camilo, o sea, Arriazo insiste con que aquello de que la Argentina no está preparada para un dólar que fluctúe. Sí, ¿a usted le parece que estas condiciones que se están dando ahora de superávit gemelos, para ponerlo en términos concretos, tanto de comercial como fiscal, generan la posibilidad de que Argentina pueda pasar a un sistema de flotación y luego directamente sin bandas, sin que
exista esa tensión inicial sobre el valor del dólar, ¿usted lo ve como algo posible a lo largo de 2025? Yo creo que es una posibilidad. Yo creo que es una posibilidad. Me parece, yo honestamente ahí discrepo respecto de la idea de Arriazu de un tipo de cambio muy fijo en la Argentina. De vuelta, rescato lo que decía antes. La idea de tener un cambio fijo es por nuestra tendencia a la dolarización, pero la realidad es que si nosotros entramos en un cambio fijo, insisto, como pasó en la convertibilidad, vamos a bajar la inflación, y si la economía no tiene otra flexibilidad para ajustar cuando cambian las condiciones externas, lo que termina pasando es lo que terminó pasando al fin de la convertibilidad, que como no había flexibilidad en la parte salarial, que es la contraparte de la flexibilidad cambiaria, si no hay flexibilidad en el tipo de cambio, tiene que haber flexibilidad en los precios internos, particularmente en los salarios. Eso terminó cuando el mundo se puso muy mal, con un alto desempleo y una crisis social. Entonces yo creo que lamentablemente tendríamos que poder tender a un cambio flotante. Es un desafío, va a haber riesgos, puede haber volatilidad, pero creo que el tener la situación fiscal bastante ordenada, después uno podrá discutir si está perfecto o no, pero el avance que se ha hecho es notable, y el contar ahora con un buen stock de reservas en el Banco Central me parece que son herramientas interesantes para encarar esto. Creo que hay un riesgo muy importante en todo esto, que es la parte política. Nada de esto va a poder ser sustentable si en el horizonte está el populismo, y que el populismo pueda volver a la Argentina. Entonces las elecciones que vienen son un desafío bastante importante, pueden generar tensión, habitualmente las elecciones generan tensión, y con un tipo de cambio más flotante podría haber algún problema, pero es un desafío también que va a haber que enfrentar. Camilo, en ese punto, la clave fundamental entonces, a ver si yo lo sigo, es que haya superávit comercial. Porque el superávit fiscal lo podemos controlar nosotros, para decirlo de alguna manera. El superávit comercial depende de situaciones como, por ejemplo, una sequía, o por ejemplo un cambio del precio de las materias primas, o una recesión mundial. Si nuestro gran desafío o nuestra suerte depende también de que podamos tener condiciones en las cuales mantengamos el superávit comercial. Es decir, que el dólar no se atrase a un punto de que perdamos el superávit comercial. Ese es un factor, pero no es el único, porque yo creo que tampoco hay que caer en una visión excesivamente mercantilista de pensar que la Argentina exclusivamente necesita tener superávit comercial. La Argentina, como cualquier país del mundo, podría tener también ingreso de capitales que le permitieran financiar y conseguir los dólares que necesita. No todos los países del mundo tienen superávit comercial. Yo creo que el desafío también de la Argentina es poder tener, y en algún momento de vuelta, acá paso de vuelta a la parte política, si se puede construir un horizonte más largo de que en la Argentina no va a volver el populismo macroeconómico y el disparate de las cosas, de los desequilibrios macroeconómicos que hemos vivido hace años, me parece que hay un horizonte en el cual podría haber un genuino ingreso de capitales, más allá de la cosa especulativa, pero podría haber un ingreso de capitales genuino que no hiciera necesario tener todo el tiempo superávit comercial. Ahora, más allá de eso, lo cierto es que hoy, también a diferencia del año 2017-18, cuando tuvimos la crisis anterior, hay una perspectiva de sectores que en aquel momento tal vez no se veía tan clara, sectores que pueden generar muchos dólares y en todo caso ayudar también a mantener el superávit comercial. En ese contexto, si eventualmente el mundo se pusiera complicado porque hay un problema, porque caen los commodities, porque hay turbulencia internacional, el tener un cambio flotante permitiría justamente evitar un excesivo atraso del tipo de cambio si en algún momento se termina produciendo. Camilo, aquí quiere preguntar Elizabeth Pejer, que me acompaña a la mesa. Sí, buenos días, Camilo, ¿cómo le va? Sí, bueno, por un lado el dato de la balanza comercial no fue el mejor de todos, ¿no? El que se conoció ayer, 323 millones nada más de superávit contra casi 1.900 que había sido el mismo mes del año pasado. Eso marca también alguna cuestión, ¿no? Respecto de ese punto. Pero usted hablaba recién de flexibilización de los salarios de alguna manera. ¿Cómo lo plantea? ¿Qué es lo que está planteando respecto de eso? Tiene que haber una reforma laboral. Ajá. Esto está comprometido además con el acuerdo con el Fondo Monetario, pero es ineludible. El costo laboral en la Argentina es altísimo, el sistema es muy rígido, con lo cual esto es muy sencillo. Si contratar gente es caro y es difícil salir, no va a haber contratación de gente formal, y es lo que pasa. Justamente el INDEC también difundió datos de la enorme informalidad que hay en la Argentina. Sí, no, por supuesto. Pero usted habla de salarios, digo... los salarios el primer trimestre del año arrastraron una pérdida significativa, y estamos hablando de los salarios en blanco,
y demás. Y eso de alguna u otra manera también va a impactar en la perspectiva de crecimiento económico en algún momento, no tan lejano, me parece. No, los salarios le vienen ganando a la inflación. Hasta el mes de enero, por lo menos, que son los datos que tenemos disponibles, venían ganando a la inflación. Seguramente en febrero o marzo puede haber alguna complicación. Sí, los pero los salarios venían ganando a la inflación. Sí, el que los salarios le terminen ganando a la inflación tiene que ver esencialmente con la posibilidad de que la economía esté creciendo. No depende de la política salarial exclusivamente. Hemos tenido gobiernos peronistas que favorecen muchísimo justamente la idea de que hay que fomentar el consumo a través de fuertes salarios, y sin embargo el salario real en la Argentina ha caído durante años y la economía no crece hace años. Entonces la solución no está por ahí. La solución para que el poder adquisitivo de la gente mejore es que la economía crezca, y para eso hace falta inversión, y para eso hace falta un orden macroeconómico que la Argentina no tiene hace muchos años. Entonces, me parece que se están dando pasos, este gobierno ha dado muchos pasos, sobre todo en la parte fiscal ha sido un enorme avance, ahora se está avanzando en la parte monetaria y cambiaria, que era un tema que quedaba pendiente. Me parece que son cosas interesantes. Soluciones de un día al otro, acá no va a haber ninguna, pero me parece que son puntos interesantes que se están dando. Camilo, le quiero hacer una pregunta de el orden, yo diría, de economía política. Siempre me cuenta la baña aquello de que los militares sacaron la palabra política de la carrera de economía en la Universidad de Buenos Aires y quedó solamente economía. Usted dice, pero todo esto es si no vuelven los populistas. La democracia es alternancia, o sea, no podría plantearse un sistema lógico sin división de poderes, sin alternancia, porque finalmente no habría ninguna seguridad jurídica si no hay alternancia jurídica. O sea, si todo depende de que gane cierto tipo de partido político, no es sustentable, ¿no? O sea, casualmente estamos yendo no hay confianza. La lógica no sería finalmente de que los partidos de oposición competibles no los califiquemos peyorativamente, porque la palabra populista me dice, bueno, ¿qué pasa? Gana el peronismo y se cae todo. ¿Qué quiere decir populista? Cuando usted dice populista, ¿a qué se refiere? Y mi pregunta es, para los inversores, ¿no sería lógico de que hubiera alternancia en el poder? Y lo importante es que la sociedad en su conjunto aprenda y que los partidos de oposición tampoco tengan déficit fiscal. Bueno, justamente me parece que ahí está el punto. Cuando yo me refiero al tema del populismo, pienso principalmente en gobiernos que hemos tenido asociados al peronismo y al kirchnerismo en particular, que han hecho un desastre macroeconómico. Entonces, la alternancia política es necesaria y es lógica y es deseable. Lo que no es deseable es que haya bandazos en el esquema que hay para el funcionamiento del sistema económico, porque cuando pasa eso es que la economía no crece, que es lo que le pasa a la Argentina. El PBI de la Argentina de este año es prácticamente el mismo desde el año 2011. O sea, hace 14 años que la economía argentina no crece. Coincido con usted, pero ¿no le parece que ese punto es Cristina? Porque yo digo, por ejemplo, Néstor Kirchner fue responsable fiscalmente. Carlos Menem fue responsable fiscalmente, Duhalde fue responsable fiscalmente, los gobernadores en las provincias peronistas son responsables fiscalmente. Entonces, ¿por qué no decir que Cristina Kirchner, que incluso le digo trasciende al kirchnerismo, porque el kirchnerismo de Néstor Kirchner fue responsable fiscalmente? Entonces digo, para tratar de contribuir a construir entendimiento, yo hablé de populismo en general, que podría caer en cualquier partido político, me refiero. Lo que pasa es que una cosa es que haya alternancia política, que está perfecto, justamente, pero las ideas en cuanto a cómo funciona la economía son bastante universales y deberían ser, hay varios principios que son independientes de la orientación política, tienen que ver con un análisis científico de la realidad económica. El déficit fiscal excesivo produce o crisis de deuda o inflación. Esto es así con independencia de quién gobierne. Entonces, no importa qué partido político gobierne, si caemos en eso vamos a tener un problema. Entonces, si como sociedad votamos al partido que sea, pero que genera eso, lo que vamos a tener es un mal resultado, con independencia del signo político que tengamos. Coincido, pero entonces el punto será así, votar al peronismo... Me refiero con que no tiene que haber populismo económico, no importa qué partido político es. Lo que pasa es que en la Argentina esa faceta ha estado muy asociada al peronismo y en particular al kirchnerismo. Muy asociada al peronismo, le vuelvo a preguntar, Camilo, vuelvo de vuelta, el peronismo de Néstor Kirchner, el peronismo de Carlos Menem, el peronismo de Eduardo Duhalde, ¿fueron económicamente populistas o solamente Cristina Kirchner? Bueno, el peronismo tiene la virtud de disfrazarse de varias cosas, ¿no?
Por supuesto que Menem no es lo mismo que Kirchner, y Kirchner no ha sido lo mismo que Cristina de Kirchner, y no ha sido lo mismo que Duhalde. Todos han hecho cosas distintas. Lo que pasa es que los que han permanecido más en el poder en los últimos 25 años han sido los Kirchner. Néstor Kirchner arrancó con una situación que heredó del ajuste muy desastroso que hizo Duhalde cuando se salió de la convertibilidad, que rompió todos los contratos posibles, y administró una situación en la cual el mundo estaba en el mejor momento de los previos 30 años. Esa es la situación que le tocó administrar a Néstor Kirchner, y él, en el final de su mandato, terminó con inflación de vuelta, porque el problema de la inflación arrancó con él, con lo cual evidentemente hay un desmanejo en alguna parte de la política macroeconómica. Es verdad, al final luego de le siguió Cristina de Kirchner, que heredó heredó de su marido una situación fiscal ordenada, con una situación externa también, y ella fue la que generó el déficit fiscal. Con lo cual, si tenemos que buscar un origen del problema de la alta inflación, está en el gobierno de Cristina de Kirchner. Ella pasó de un superávit fiscal a un déficit, sí, que después lo fue financiando con emisión monetaria, consumiendo las reservas del Banco Central y todo lo que conocemos. Macri intentó emparchar eso, no le salió, volvió Alberto Fernández, que es otra variante del peronismo, que hizo algo similar, volvió a... Estamos. Entonces, está claro dónde fue en los últimos 25 años, y sí, hay un lugar político en donde ese tipo de políticas se aplicó. Si el día de mañana se asume que hay ciertas políticas que no hay que aplicar, fantástico. Ese es el desafío para la Argentina, que es lo que han resuelto otros países de América Latina, en donde los candidatos que potencialmente eran populistas o peligrosos, entendieron que había ciertas cosas de la economía con las que no hay que andar jugando. Me refiero a Lula, por ejemplo. Obviamente. Lula, Tabaré Vázquez, Alan García, son todos personajes que en la década del 90 generaban espanto en los inversores. Lula principalmente. Y Lula, sin embargo, ganó las elecciones y no tocó el Banco Central, mantuvo la meta fiscal, bajó la inflación. Entonces, ahí hubo un cambio importante, en donde por más que haya alternancia política, han logrado que ciertas cosas de la economía se mantengan. Es una diferencia enorme. Ese es el desafío para la Argentina. Mire, Camilo, se lo dice alguien que nunca votó un candidato peronista. Pero me parece que la clave casualmente, es desdemonizar al peronismo, porque el peronismo va a ganar elecciones en el futuro. No, esto Sin mismo duda. va a ganar. Entonces lo que nosotros necesitamos es que convencer al peronismo de la lógica, de la racionalidad económica, y no demonizarlo, porque si lo demonizamos y son todos iguales, bueno, evidentemente lo vamos a hacer que ganen los más radicales dentro del peronismo, porque finalmente no va a tener cura para el resto de la sociedad si son percibidos como un demonio. O sea, poder marcar la diferencia entre una parte del peronismo que cometió errores, como cometió errores una parte del radicalismo también, ¿no? Y como cometió errores una parte de la ortodoxia económica, quiero decir, de Martínez Dios para aquí. Entonces, yo trato por lo menos de construir, respetando la lógica y la racionalidad económica, ayudar a no demonizar al peronismo y tratar de que el peronismo incorpore estas cosas básicas que usted dice que son absolutamente normales. Está claro, como usted dice, de que no es imprescindible tener superávit comercial, pero es bueno tenerlo, digamos, es bueno tenerlo, es bueno tener inversores extranjeros, es bueno no tener déficit fiscal. Obviamente en el caso de Alberto Fernández, ahí me toca decirle, bueno, pero con la pandemia todo Estados Unidos tuvo déficit fiscal, ¿no? Entonces también quiero ser justo. Es que yo creo que tampoco es que el déficit fiscal es un pecado, digamos, y que no se puede salvar. Claro. Es lógico, podría ser lógico tener déficit fiscal también. Claro. Lo que pasa es que, como tantas cosas, como pasa en otros órdenes de la vida, como hemos abusado del déficit fiscal, lamentablemente tenemos que sobreactuar en no tener déficit, porque aparte el problema que tenemos, más allá de que lo queramos o no, es que no tenemos forma genuina de financiarlo. Entonces, nos lleva a privarnos de una herramienta legítima de la política económica, porque la hemos mal usado en el pasado. Entonces yo creo que hoy en día, si bien uno puede decir, existen beneficios y hay momentos en los que tener déficit fiscal, lamentablemente la Argentina creo que se tiene que privar por un tiempo de esto. Tal vez el día de mañana, con otro historial distinto al que tenemos, se pueda volver y utilizar como una herramienta de política económica, pero por el momento creo que nuestro destino es tratar de mantener las cuentas públicas ordenadas. Yo creo que es el desafío, y me parece que en esa construcción que usted propone de tratar de no demonizar y que en todo caso se aprenda que hay ciertas cosas que hay que mantener, creo que va a ser clave la percepción que la sociedad tenga de que puede conseguir buenos resultados económicos en un entorno que los economistas podríamos llamar de política ordenada, que no es necesario el populismo para que solamente a la gente le vaya bien. Porque ese día es que la gente, yo supongo que empezará a valorar, como pasaba en la convertibilidad,
que hubo muchos problemas, pero que la gente valoraba la parte de la baja inflación. Entonces tal vez sea la misma sociedad la que vaya como disciplinando a los políticos para que en todo caso traten de adoptar políticas que podríamos llamar sanas, con independencia del partido político de que se trate. Comparto plenamente, Camilo. Disfruté mucho esta conversación con usted. Muchas gracias. Le agradezco y le mando un fuerte abrazo. Saludos, hasta luego. Acabamos de hablar con el economista Camilo